En esta lección les voy a enseñar lo que yo hago cuando tengo que enfrentarme a una hoja en blanco y no se me ocurre qué dibujar o qué personajes diseñar. Un ejemplo puede ser esto. Aquí tengo un cactus que me puede inspirar a crear un personaje. Lo primero que hago es dibujarlo con su forma original, o tal y como lo veo, lo más cercano. Ya que empecé a dibujar, en este proceso ya observé el objeto, vi qué características tenía, cuáles de estas podía utilizar. Ahora sí, pues trato de soltar un poco más la mano y dibujar diferentes rasgos, diferente ropa, diferentes formas, para poder tener una gran variedad de personajes y sobre todo que esto me sirva para relajarme, para poder soltar la mano. Por eso es que utilizo una pluma y no un borrador, un lápiz, porque creo que es importante al principio no tener la tentación de estar borrando, sino dejar que fluya la imaginación de los errores o lo que consideremos errores pueden salir cosas interesantes para crear personajes. Bueno, ahora les voy a enseñar algunas variaciones y vamos a ver qué personajes divertidos pueden salir a partir de esto. Pues aquí hice varios personajes que bien pueden pertenecer a la misma familia. Pues alargué un poco las proporciones, le cambié un poco la maceta, le puse un patrón, le puse rasgos como más femeninos, una florecita, un poco más pequeño con características inclusive con rasgos más infantiles. Algunos les puse un sombrero, a los picos como si fuera un punk, etcétera, etcétera. Bueno, lo que hice en este ejercicio y que es lo que a mí me funciona es dejar que fluyan las ideas, los dibujos, y ya cuando tengo que trabajar en un proyecto de un cliente o algo más específico, ahora sí me voy a bocetear, volteo a ver estas ideas y agarro lo más característico, cosas que me gustaron y las utilizo para ese fin o ese proyecto. Bueno, en este ejercicio solo hicimos algunas variaciones, algunos cuantos personajes, pero yo les recomiendo que sigan y sigan diseñando hasta que tengan una gran variedad o que estén un poco más conformes. Pueden utilizar cualquier cantidad de objetos que tengan en la mano para practicar este ejercicio. Yo por lo general lo que hago es llenar hojas enteras de inclusive el mismo personaje con diferentes características y cuando me quedan pequeños espacios en blanco los utilizo para poder ver qué posibilidades me dan. También traté de basarme mucho en la forma, en utilizar como estas formas curvas para crear pelo, para crear diferentes formas de personajes. Ese fue un ejercicio rápido donde dibujamos solamente algunas variaciones de un personaje, pero yo lo que hago es utilizar inclusive el mismo personaje y replicarlo varias veces, cambiándole más características hasta que, pues no sé, me siento satisfecha o ya exploré muchas diferentes formas, diferentes expresiones. Por ejemplo, aquí, que tengo una gran variedad de personajes. Recuerden que esto solamente es para soltar la mano, inclusive puede servir como su libreta de dibujo de ideas que en un futuro pueden utilizar hasta para un proyecto, para un cliente o otro tipo de proyectos personales. En mi caso, hacer esto me ha servido para cuando tengo algún proyecto con un cliente o inclusive algo personal y que no se me ocurre nada, bueno, retomo estas ideas, veo viejas libretas de dibujo y de ahí me doy cuenta que salieron buenas ideas durante estos procesos que puedo utilizar para un cliente o para otros fines. En la siguiente lección, ahora sí haremos un boceto más definido y trabajaremos en el personaje que utilizaremos durante nuestro proyecto.
Ahora sí, para nuestro proyecto vamos a crear nuestro personaje y este será un robot, ya que aunque es muy complejo, con formas básicas se puede crear algo muy interesante. Y esto nos va a servir en el proceso de modelado y construcción. Vamos a empezar a dibujar y lo primero que vamos a hacer va a ser observar referencias de diferentes fuentes para ver las características que tienen estos. Vamos a empezar a trazar mientras observamos las referencias y escoger algunas características que más nos llamen la atención para nuestro diseño. Bueno, aquí ya tengo varias opciones y voy a agarrar algunos detalles que me gustan de cada uno en específico para empezar a pasarlo a digital y poder definir bien el robot que será el que trabajaremos en nuestro proyecto. Vamos a escanear estos dibujos para pasarlos a digital y crear nuestro boceto definitivo y las vistas de este. Vamos a verlo. Aquí está ahora la vista de lado, así muy rapidito de cómo se vería, el ancho sobre todo del cuerpo. Bueno, esto es más o menos aproximado, cómo se vería de lado, cómo se vería de frente y cómo se vería por la parte de atrás. Ahí está, este recurso lo voy a dejar en las carpetas para que ustedes lo agarren de ahí para empezar a construir nuestro robot en la siguiente lección y ahí ya lo van a encontrar separado por frente, reverso y lado para después poder decirles cómo acomodarlo en el espacio de 3D. Bueno, ahora vamos a agregar color un poco rápido nada más para darnos una idea cómo lo queremos. Esto puede igualmente cambiar, pues conforme vayan avanzando y ver que funcionan ciertas cosas y que otras no funcionan. Tenemos esta paletita de color que es la que vamos a utilizar y como referencia vamos a utilizar el color este verdecito. Este color vamos a utilizarlo en toda esta parte, casi todo el robot va a ser de este color. Yo voy a dar ese aspecto como las referencias que les mostré, que es como un poquito como juguete antiguo, retro. El color no es necesario agregarlo en todas las vistas, ya que pues teniendo solamente una referencia, pues con eso podemos ya deducir obviamente qué colores tienen otras partes. Ya tenemos nuestro personaje listo y en la siguiente unidad empezaremos a trabajar en Maya.